Durante años, en New York City, miles de millones de dólares comenzaron a desaparecer silenciosamente del sistema. No fue un robo a un banco, no hubo hombres armados ni persecuciones. Todo ocurría dentro de algo que millones de personas hacen todos los días: llenar el tanque de gasolina. Dentro del negocio de la gasolina comenzaron a aparecer empresas fantasma que movían millones de galones de combustible, cobraban los impuestos y luego desaparecían antes de pagarlos. Detrás de ese sistema había un hombre que conocía cada vacío legal. Su nombre era Lawrence Iorizzo. Tenía conexiones con la Gambino Crime Family, redes del crimen organizado y operadores que habían encontrado una forma de convertir un simple galón de gasolina en una máquina de imprimir dinero. Pero esto plantea tres preguntas inevitables. ¿Cómo lograron robar miles de millones de dólares sin que nadie lo notara durante años? ¿Quién estaba realmente detrás de esas empresas que aparecían y desaparecían dentro del negocio del combustible? Y la más inquietante de todas, ¿cuántas veces llenaste el tanque de tu auto sin saber que parte de ese dinero era para mantener el crimen organizado, drogas, muertes y grandes fraudes dentro de la ciudad de New York? Esta es la historia del fraude fiscal más grande en la historia de New York City. Durante los años 80, en Nueva York, los investigadores comenzaron a notar algo extraño en el negocio del combustible. No se trataba de violencia ni de un robo espectacular, sino de un patrón silencioso que se repetía una y otra vez dentro de una industria que movía miles de millones de dólares cada año. Empresas distribuidoras de gasolina aparecían prácticamente de la nada. Abrían operaciones, comenzaban a vender combustible a estaciones de servicio por toda la región y durante semanas, a veces meses, todo parecía completamente normal. Las facturas incluían el impuesto estatal sobre la gasolina, los registros contables parecían correctos y el dinero circulaba como en cualquier operación legítima. Pero cuando llegaba el momento de entregar esos impuestos al estado de Nueva York, algo siempre ocurría. Las empresas desaparecían, las oficinas cerraban repentinamente, los teléfonos dejaban de funcionar y las personas que figuraban como responsables simplemente no podían ser localizadas. Para cuando los investigadores intentaban rastrear el dinero, las compañías ya no existían y con ellas se había evaporado también el dinero del impuesto que habían cobrado, dinero que nunca había sido suyo. Al principio, algunos pensaron que se trataba de simples fraudes aislados, pequeños estafadores intentando aprovechar un vacío en el sistema tributario, pero a medida que los casos comenzaron a acumularse, los números empezaron a revelar algo mucho más grande. No eran miles de dólares, ni siquiera decenas de millones. El esquema estaba drenando cientos de millones de dólares del sistema fiscal de Nueva York. Demasiadas compañías fantasma, demasiadas desapariciones idénticas, demasiado dinero perdido. Aquello no era un error contable ni una serie de estafas independientes. Era un sistema perfectamente diseñado, un mecanismo que utilizaba empresas temporales, lo que los investigadores pronto llamarían burn companies, creadas con un único propósito: vender gasolina, cobrar el impuesto incluido en el precio y desaparecer antes de pagarlo. Cuando los investigadores finalmente lograron entender cómo funcionaba el fraude, descubrieron algo sorprendente. El esquema no era complicado. De hecho, su fuerza estaba precisamente en lo simple que era. Todo comenzaba con la creación de una nueva empresa distribuidora de combustible, una compañía recién registrada que en los documentos oficiales aparecía como un intermediario legítimo dentro del negocio mayorista de la gasolina. Esa empresa podía comprar grandes cantidades de combustible libre de impuestos, algo completamente normal dentro del sistema de distribución, porque en esa etapa de la cadena el impuesto estatal aún no se había aplicado. El siguiente paso era donde comenzaba la estafa.
La empresa vendía esa gasolina a estaciones de servicio minoristas, pero esta vez incluyendo el impuesto en el precio final. Para los dueños de las estaciones todo parecía legal, las facturas estaban en regla y el combustible llegaba como siempre. Cuando el consumidor llenaba su tanque en Nueva York, pagaba el precio completo, el costo de la gasolina más el impuesto estatal correspondiente, pero ese dinero no iba al gobierno, la empresa intermediaria cobraba el impuesto y simplemente se lo quedaba. Durante semanas o meses, el dinero se acumulaba y cuando finalmente llegaba el momento en que el Estado exigía el pago de esos impuestos, como ya se imaginan, la empresa desaparecía. A veces se declaraba en quiebra, en otras ocasiones cerraba repentinamente o cambiaba de nombre y estructura corporativa. Cuando los auditores del Estado intentaban rastrear los activos para recuperar el dinero, ya no quedaba nada, ni fondos, ni propiedades, ni responsables claros. La compañía había sido creada literalmente para desaparecer. Mientras tanto, una nueva empresa ya estaba lista para ocupar su lugar y continuar exactamente el mismo proceso, mismo modelo, mismos movimientos financieros, mismo destino final. En total, al menos unas 18 compañías diferentes habían sido utilizadas para mover gasolina en papel, crear facturas falsas y esconder quién debía pagar el impuesto. El mismo sistema de empresas fantasma, facturas y compañías desechables comenzó a aparecer también en Florida, New Jersey y Connecticut. El modelo era siempre el mismo. En 1986, el propio Lawrence Yoritzo reconoció públicamente el tamaño real de la operación. Según sus propias palabras, el esquema que operaba estaba generando alrededor de $8 millones a la semana en impuestos que nunca se pagaban. Cuando esa cifra se proyectaba a lo largo de un año, el resultado era casi difícil de creer. El fraude podía estar drenando cerca de $1.000 millones anuales del sistema fiscal de New York, una cifra gigantesca escondida dentro de una industria cotidiana que millones de personas utilizaban todos los días. El esquema era tan rentable que empezó a generar algo peligroso: imitadores. Algunas mafias de la ciudad, viendo las ganancias que producía el sistema, comenzaron a verse frente a la posibilidad de ganar millones en cuestión de semanas. La diferencia entre competir en el mercado o unirse al fraude empezó a volverse cada vez más borrosa. Y así, poco a poco, el esquema dejó de ser solo una operación aislada. Detrás de ese sistema, en poco tiempo, no había delincuentes improvisados. Quienes aparecían en los documentos y en las transacciones eran intermediarios, operadores financieros y empresarios del sector del combustible, que vieron una oportunidad de negocio y entraron sin saber que serían estafados, que fueron usados para hacer facturas y transferencias bancarias. Pero, al seguir el rastro del dinero, los fiscales federales empezaron a descubrir que el fraude no se movía solo dentro del mundo empresarial. Las conexiones llevaban directamente al crimen organizado. Uno de los nombres que comenzó a aparecer con más frecuencia, como ya lo vienen escuchando en el transcurso de la historia, fue el de Lawrence Yoritzo, también conocido en el mundo criminal como Lawrence Harrison. Yoritzo formaba parte de una red criminal que había utilizado este esquema para desviar cientos de millones de dólares del sistema tributario del estado de Nueva York, y una parte de ese dinero terminaba alimentando a algunas de las organizaciones criminales más poderosas de la ciudad, la Gambino Crime Family, y contactos indirectos con la Genovese Crime Family. Incluso dentro del propio fraude existía otro nivel de cobro. Las familias mafiosas exigían una comisión por permitir que el esquema operara dentro del mercado del combustible. Era una pequeña tarifa, apenas 1 o 2 centavos por cada galón vendido dentro del sistema fraudulento. Pero cuando se hablaba de millones de galones moviéndose cada mes, esos centavos se convertían rápidamente en grandes sumas de dinero. Era literalmente un negocio silencioso. No había persecuciones ni tiroteos, no había robos visibles. Todo ocurría en oficinas, en registros corporativos y en cuentas bancarias. Fue entonces cuando una nueva fuerza empezó a aparecer dentro del esquema: la mafia rusa.
Durante finales de los años 80 y principios de los 90, organizaciones criminales provenientes de la antigua Unión Soviética comenzaron a establecerse con fuerza en Nueva York. Muchos de sus miembros habían llegado al país como inmigrantes, pero algunos de ellos traían consigo experiencia en mercados clandestinos, fraude financiero y operaciones complejas de lavado de dinero. Y cuando descubrieron el fraude del impuesto a la gasolina, entendieron inmediatamente el potencial. Era un sistema que generaba millones cada semana, moviendo algo completamente legal, combustible. Uno de los nombres que comenzó a surgir dentro de esa nueva etapa del fraude fue el de Mikhail Markovits. Markovits se convirtió en una de las figuras clave dentro del esquema durante los años 90. Su papel estaba ligado a la estructura financiera que permitía mover el dinero y mantener activas las compañías que formaban parte de la cadena de distribución fraudulenta. El modelo seguía siendo el mismo: empresas que compraban gasolina libre de impuestos, compañías intermedias que movían el combustible en papel y al final de la cadena, una empresa destinada a desaparecer con el dinero del impuesto. Pero con la entrada de nuevos operadores, el sistema se volvió aún más grande: más compañías, más distribuidores, más gasolina, moviéndose cada día. Para comienzos de la década de 1990, el fraude del impuesto al combustible había alcanzado su punto más alto. Las estimaciones hablaban de miles de millones de dólares perdidos a lo largo de los años, mientras una compleja red de empresas fantasma mantenía el esquema criminal de varias mafias del estado de New York. Pero un esquema de ese tamaño no podía permanecer oculto para siempre, porque cuando el dinero empieza a moverse en cantidades tan grandes, inevitablemente alguien empieza a seguir el rastro. El sistema parecía inagotable, pero un esquema que movía tanto dinero tarde o temprano iba a llamar demasiado la atención. A mediados de los años 90, el cerco finalmente comenzó a cerrarse. Operativos coordinados entre el Federal Bureau of Investigation, el Internal Revenue Service y el United States Department of Justice comenzaron a golpear distintos puntos de la red que sostenía el fraude del combustible. Las investigaciones acumuladas durante años empezaron a transformarse en arrestos. Distribuidores fueron detenidos, empresas fueron cerradas y la cadena de compañías fantasma comenzó a desmoronarse. Uno de los nombres más conocidos que surgieron dentro de este sistema fue el de Michael Francese, un capo de la Colombo Crime Family que había participado en uno de los esquemas más lucrativos de fraude de gasolina en Estados Unidos. Durante el fraude, la red vinculada a Francese generaba cifras extraordinarias. Según diferentes estimaciones federales, el esquema podía producir entre 5 y 15 millones de dólares por semana. En 1986, Francese fue condenado por cargos federales relacionados con fraude y crimen organizado. Recibió una sentencia de 10 años de prisión, convirtiéndose en una de las figuras más visibles en caer dentro del negocio del combustible fraudulento. Otro nombre que apareció dentro de la estructura fue el de Lawrence Yorizo, también conocido como Lawrence Harrison. A diferencia de otros implicados, Yorizo terminó cooperando con las autoridades, ofreciendo detalles sobre el funcionamiento del esquema y las empresas utilizadas para mover la gasolina dentro de la cadena fraudulenta. Su testimonio ayudó a revelar hasta qué punto el fraude había penetrado en la industria del combustible. Mientras tanto, el esquema también había atraído a figuras vinculadas al crimen organizado de Europa del Este. Uno de los nombres que surgió dentro de las investigaciones fue Mikhail Markovits, relacionado con operadores de la mafia rusa que habían comenzado a participar en el negocio durante los años 90. Para entonces, el fraude había alcanzado una escala enorme. Los casos judiciales comenzaron a multiplicarse. En 1997, el Departamento de Justicia acusó a 4 personas vinculadas al negocio del combustible de evadir 17 millones de dólares en impuestos de gasolina, uno de los muchos procesos que surgieron al desmontar el esquema. A medida que los juicios avanzaban, algunos implicados decidieron testificar.
Otros enfrentaron condenas federales por conspiración, fraude fiscal y evasión de impuestos. Pero incluso con arrestos y condenas, había algo que las autoridades sabían desde el principio: el dinero. Gran parte de las ganancias obtenidas durante años de fraude ya no estaba en el país. A través de transferencias internacionales, compañías offshore y cuentas en el extranjero, una porción enorme del botín había sido enviada fuera del alcance de las autoridades. El esquema fue golpeado. Muchos responsables fueron juzgados, pero una pregunta siguió persiguiendo el caso incluso después de los arrestos: ¿se recuperó todo el dinero? La respuesta es simple: no. El fraude de la gasolina se convirtió en uno de los esquemas fiscales más grandes que el crimen organizado logró ejecutar en Estados Unidos. Un recordatorio de que, a veces, los robos más grandes no ocurren en bancos, sino dentro de sistemas que nadie está mirando demasiado de cerca. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te interesa descubrir otro de los golpes más famosos relacionados con el crimen organizado en Nueva York, te recomiendo ver el video que aparece ahora en pantalla sobre el Lufthansa Heist, el legendario robo de $30 millones en el aeropuerto internacional John F. Kennedy. Esa historia también está llena de traiciones, mafia y un final que casi nadie vio venir.